leemos el libro de los Hechos, este libro tan fantástico, tan especial, porque el libro de los Hechos marca el efecto del trabajo que Jesús hizo, de toda el fruto del ministerio del Señor. Y me llamó la atención cómo en el Evangelio hay etapas que se viven, etapas que debemos entender y comprender que es un trabajo de Dios, donde nos permite a nosotros como seres humanos participar. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 37, porque en esto el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Versículo 38: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando leemos nosotros pasajes en este hermoso libro, encontramos nosotros la fuerza de la iglesia del principio. Una iglesia que, usted sabe, surge del discipulado, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hombres comunes, hombres como usted y como yo, hombres con caracteres y temperamentos diferentes, pero que fueron discipulados por el Señor y que iban a ser comisionados, que iban a ser enviados, que iban a tener un trabajo, por decirlo así, extraordinario en el mundo. Pescadores que Dios, a través de el llamamiento que les hace nuestro Señor, los capacita, los saca de una labor normal, una labor común, para enviarlos en una comisión. Hombres que usted nota que Jesús mismo les hace ver cuando Él los discipula, Él los enseña. Es interesante cuando nosotros vemos el discipulado de Jesús sobre los apóstoles, cómo los llevaba a situaciones donde les hacía experimentar cosas increíbles. Por ejemplo, el privilegio que tenía Juan, que tenía Pedro y Jacobo, de estar cerca del mover del Señor. Y el Señor los llamaba, como los llamó al monte de la transfiguración, para proyectar en ellos una comisión, una visión, para diríamos que ellos fueran las ramas de ese tronco maravilloso que es nuestro Señor Jesús. Y cuando los discipula, usted recordará, por ejemplo, la Biblia me enseña a mí que en una oportunidad Jesús hace delante de ellos el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Usted ve cómo el Señor, hermano, en la enseñanza, en el cuidado hacia ellos, en el querer proyectarles a ellos, el reproducirse en ellos, les hace ver milagro como lo vemos, el milagro de los panes, y le dice a Felipe hay que alimentarla a esta multitud. Usted sabe que Felipe inmediatamente saca su mente calculadora y dice 300 denarios no alcanzarían, pero ahí Andrés le lleva, y hay unos peces y unos panes, y ellos ven el milagro de la multiplicación. Y ellos, hermanos, son enfrentados a la enseñanza. Incluso la Biblia dice, nos revela a nosotros que Jesús enseñaba en parábolas, que
Debemos entender que cuando le preguntan por qué les hablas en parábolas a la gente, Jesús dice para que viendo no vean, oyendo no oigan, y no sea que se conviertan y tenga que salvarlos. Y usted encuentra eso en la escritura, pero cuando llegan a casa, entonces le preguntan: ¿y a nosotros por qué no nos explícanos las parábolas? Y Jesús dice: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino. Miren, bienaventurados aquellos a quienes Dios nos da el privilegio de conocer los misterios del reino, las cosas espirituales, cosas que para muchos son locura, para nosotros son una bendición gloriosa, porque entendemos lo espiritual. Y los disipula y les hace ver milagros. Y en un momento dado usted ve que cualquier situación que se presentaba, ahí estaba el Señor. Pero el discipulado, yo quiero llevarle a usted que muchas veces nosotros somos enseñados, instruidos, somos y somos buenos para recibir y recibir y recibir. Pero hay un momento donde el discipulado requiere que se ponga a prueba lo que se ha recibido, que se experimente si realmente se ha asimilado lo que se ha recibido. Y entonces vemos a Jesús en su discipulado que despide a la gente y les dice a ellos: bueno, ahora vamos a ir al otro lado del lago, y los mete en el mar, en el lago. Y Jesús sabe, diga conmigo, Jesús sabe lo que va a pasar. Él conoce. Hermano, las cosas que Dios hace, las cosas que Dios permite, no suceden por casualidad. Las cosas que Dios tiene preparadas para el desarrollo espiritual nuestro no son obra de la casualidad, sino hay un plan predeterminado donde el Señor va a probar nuestra fe, hasta dónde hemos nosotros alcanzado el desarrollo de nuestra fe. Usted, por ejemplo, nota, y escuchaba yo a Leonor hablar un poquito de que si caes en los leones sales, si caes en el fuego. Y a veces uno se pregunta: ¿por qué hay leones y por qué hay fuego en este camino? Quiero por un momento pensar en aquellos 3 jóvenes hebreos que se enfrentan al horno ardiente y que saben que Dios puede hacer un milagro, y que conocen al Dios de Israel y tienen una certeza, pero ahora están no recibiendo una enseñanza, sino están enfrente de un desafío, enfrente de un problema. Las palabras de esos jóvenes fueron, por decirlo así, hermosas cuando le dijeron al rey: rey, nuestro Dios puede, pero si no quiere tampoco nos vamos a postrar. Y se enfrentaron a una situación que era de vida o muerte, pero tuvieron la capacidad, la fe, tuvieron la confianza de que todo está en manos de Dios, bajo control. Y entonces el Señor, en su discipulado, los mete en la barca, y dice la Biblia que está despidiendo a la multitud, y de repente las olas comienzan a pegar en esa barca, y Jesús relata la escritura que va con ellos, pero el Señor va durmiendo en un cabezal, y aquella tormenta empieza a afectar la barca. Quiero que por un momento piense conmigo: esta vida es una vida de tormentas, pero hay tormentas que Dios permite, hay cosas que Dios hace. Por ejemplo, esa tormenta a la cual me estoy refiriendo era una tormenta que en el plan de Dios estaba diseñada para probar la fe de los discípulos. Por eso Jesús se va a dormir, porque Jesús sabe lo que va a pasar. Él sabe, Él entiende lo que va a pasar. Ese sueño de Jesús es un sueño, llamémoslo un sueño, tal vez no es un sueño por cansancio, sino es ausentarse por un momento para probar la calidad de fe
que tienen los discípulos. La Biblia relata que se levantan y van y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús increpa el viento y el mar, y se hace bonanza, y les hace una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, Jesús les dice: esa tormenta no la tenía que parar yo. Dígale al que está a su lado: uno siembra y otro cosecha. Yo le puse a esta charla que quiero tener con ustedes: esta es una carrera de relevos. Hay cosas, por ejemplo, usted lee en el capítulo, me parece 3 del libro de los Hechos, dice que había un cojo de nacimiento que lo ponían enfrente del templo de la Hermosa. Ese cojo tenía 40 años de estar de edad. Es decir, ese cojo o ese paralítico posiblemente vio a Jesús. Posiblemente en una de las idas de Jesús al templo le pidió limosna. Pero pasó el Señor y no lo levantó. Pasó el Señor y no hizo el milagro. Porque ese milagro no estaba diseñado para que Jesús lo hiciera, sino ese milagro estaba diseñado para que Pedro y Juan lo hicieran mucho tiempo después. Hay cosas, hermano, en la Biblia que Dios no va a hacer porque las tienes que hacer tú. Hay cosas que Dios ha dejado, obras que Dios ha dejado, que nosotros tenemos que hacer, pero necesitamos nosotros el crecer en esa fe, en esa confianza. Escuchábamos la palabra que decía: creer a la palabra, creer a sus promesas, creer que lo que está escrito es la verdad, no lo que estoy viviendo, sino lo que Dios dice, lo que está en la palabra, lo que Él declara es la verdad, no lo que estoy experimentando, sino lo que está puesto en la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque veo en el libro de los Hechos que estos hombres que se desarrollaron en fe, hombres que salen, hermano, de la pesca, del trabajo secular, y de pronto son los paladines, los campeones de la fe. Y de repente, hermano, salen de su confort, salen de su ciudad. Usted sabe, la palabra del Señor nos enseña cómo Jesús, cuando resucita, les dice: la comisión de ustedes es grande. Van a comenzar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta México. Porque realmente el territorio nuestro es lo último de la tierra. Es decir, acuérdense que el evangelio comenzó allá en el Medio Oriente, allá en Jerusalén, Asia, en Europa. Nosotros, hermanos, nosotros somos lo último de la tierra. Es decir, a nosotros ya llegó ese evangelio glorioso, pero ese evangelio llegó porque estos hombres tuvieron la capacidad de ser receptivos al mensaje y le creyeron a Dios. Quiero que por favor le diga al que está a su lado: abre tus ojos, porque Dios te llamó para hacer algo que tal vez ni tú te imaginas. Dios te llamó para alcanzar cosas que tal vez, hermano, si analizas tus fuerzas, por ejemplo, me viene la imagen de Sansón. Cuando yo he visto películas de Sansón en la televisión, sacan a un hombre fornido que levanta pesas, que tiene músculos. Pienso que no era así. Pienso que Sansón ha de haber sido flacucho. Tal vez ha sido sin músculos. Por eso le decían los filisteos a la mujer: averigua dónde está el secreto de su fuerza. Porque físicamente no se le ve músculo, porque físicamente no se le ve inteligencia, pero ¿dónde está el secreto de su fuerza? Y yo quisiera decirte que el secreto de tu fuerza está en la fe que tienes en el nombre del Señor. El secreto de tu fuerza está en que seas capaz de absorber y de creer. Y de decir: Señor, tú estás en lo correcto y yo creo lo que tu palabra dice. Me llamó la atención
que en el libro de los Hechos dice, después usted sabe que Jesús los bendice, los manda, hermano, a Jerusalén, y en Jerusalén sucede un acontecimiento fantástico, porque 120 están reunidos, y no solo están reunidos, están unánimes, están en un mismo parecer, están en una misma alma, y el Espíritu Santo viene sobre ellos, y ellos, hermano, inician la gran comisión. De pronto, hermano, sobre la vida de ellos se manifiesta valor, se manifiesta un temple que no tenían, se manifiesta una sabiduría, hermano, que no conocían. Déjeme decirle algo. He experimentado, y sé que usted también lo ha experimentado, que cuando uno está bajo la unción, cuando uno está ministrando las cosas de Dios, a mí me han hecho preguntas, y me voy a confesar con usted, no lo voy a contar mucho, pero me han hecho preguntas de las cuales yo no sé la respuesta. Por ejemplo, le voy a contar una experiencia. Yo he leído la Biblia, pero no tengo una mente fotográfica como para decir, tengo todos los versículos en la mente. Llegó una oportunidad, estaban los pastores, estaban discutiendo porque en el libro de Job dice, él habla del primogénito de la muerte. Y entonces ellos estaban discutiendo y decían, el primogénito de la muerte es Belcebú. No decía otro, es Apolión. No decía otro, es Abadón. No. Y entonces estaban discutiendo. Yo estaba así a un lado de ellos, platicando con otro hermano. Y como no se ponían de acuerdo, entonces me preguntaron, hermano Otto, fíjense, creen que uno lo sabe todo, ¿verdad? Hermano Otto, ¿quién es el primogénito de la muerte? Y entonces uno decía, ¿verdad que es Apolión? ¿Verdad que es Belcebú? ¿Verdad que es Belial? Y de repente sale, es bendito Espíritu de Dios que está con uno, sale de dentro y dice, lean el verso anterior. Y entonces les digo, lean el verso anterior, pero me salió, no de la mente, me salió del Espíritu. Y entonces cuando leen el verso anterior dicen, y la enfermedad, el primogénito de la muerte. Hasta yo aprendí. Dije, Señor, qué bárbaro. Pensarán que todo lo sé. Otro hermano me pregunta en un restaurante y me dice, hermano, ¿usted qué piensa la historia de Lázaro y la historia del rico? ¿En qué tiempo de la historia pasó? Y en ese momento me sale y le digo, pues en la época de los profetas y de Moisés. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, no sé. Pero ahí dice que le dijeron al rico, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los lean. ¿Qué le digo esto? Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, van a aparecer capacidades que posiblemente ni usted mismo sabe que están funcionando. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hermano. Y de pronto esa gente fue investida del poder del Espíritu Santo. Ahora estaban en la comisión de ir a Jerusalén, a Samaria y a Judea. Diga, una gran responsabilidad. A ver, con ánimo, una gran responsabilidad. Pero ellos no podían ir confiando en su capacidad. Ellos no podían enfrentarlo con su conocimiento, con sus habilidades, pero ahora tenían algo que la gente, que el mundo no tiene, que el mundo no conoce. Ahora tenían la persona del Espíritu Santo morando dentro de ellos. Ahora eran, hermanos, yo quiero mencionarlo de esta manera, ahora eran capaces de llevar la revolución al mundo. Ahora sí eran capaces de llevar un mensaje, hermano, que iba a hacer un efecto en el mundo. Y entonces yo veo que la iglesia del principio, esos cristianos del principio, de los cuales nosotros somos parte,
En Hechos capítulo 16, verso 20, dice: y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, es que esta declaración es fantástica, hermano. Estos hombres, siendo judíos, ¿qué dice? Alborotan. O sea que el evangelio está diseñado para alborotar las ciudades. Dígale al que está a su lado, y tú estás diseñado para ser un alborotador de las ciudades. Pero por supuesto, no un alborotador malo. Si nosotros leemos ahí lo que pasaba, es que de pronto Pablo y va con Silas, me parece, y aparece una mujer detrás de ellos que está gritando por espíritu pitonizo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y ellos anuncian el evangelio, anuncian un camino. Y entonces dice que por muchos días les estaba profetizando. Mire, no todo el que profetiza es espíritu de Dios, porque ahí hay una muchacha que está hablando, y le está hablando verdad a Pablo. Por eso vuelvo a insistir, es un paréntesis. Usted debe saber, Pablo lo dijo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Usted tiene que aprender a cuando oye, por ejemplo, visiones, profecías, predicaciones, usted tiene que aprender cómo comer pescado. Cuidado con la espina. Cómase la carne, pero deje por un lado la espina. Y entonces de repente Pablo le desagradó y dijo: esta muchacha profetiza muy bonito, profetiza verdad, pero no sé, y tal vez hasta platicó con Silas, ¿qué piensas de la chavita esa? Y Silas le dijo: pues a mí como que no me hace match la muchacha. Y entonces un día de esos, cuando la muchacha está profetizando, Pablo se voltea y reprende al demonio, y se alborotó la ciudad. Mire, usted debe estar preparado, porque si Dios lo ha diseñado para ser un alborotador, quiere decir que se va a enfrentar con fuerzas espirituales que van a querer aliarse con usted. Lo que esa muchacha quería era que Pablo dijera: ah, sí, hermana, venga, usted también. Y Satanás siempre ha querido caminar con la luz. El enemigo siempre ha querido estar pegado. Vea usted, por ejemplo, a Bar Jesús con Sergio Pablo ahí, hermano, siempre ha querido. Pero Pablo usó el discernimiento. Diga conmigo: discernimiento de espíritus. ¿No ha sentido usted que a veces camina con alguien y como que no sé por qué este me huele a azufre? No sé por qué siento como que no hay mucha afinidad. ¿Por qué razón? Y entonces la iglesia del principio, y yo quisiera decirle al Señor esta mañana que nos conozcan a nosotros como alborotadores de ciudades. ¿Por qué? Porque en el discernimiento hubo una confrontación espiritual y una liberación. ¡Qué fantástico! Cuando la iglesia empezó a invadir, hermano, decía hoy Hugo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino sufre violencia, y los violentos, otra versión dice los coléricos, los que son capaces de decir: no, es que esto no sé por qué no me pega, se oye bonito, está bien, pero hay algo que está mal. Y de repente, hermano, se llega a la confrontación espiritual, y la iglesia fue alborotadora. Porque en las ciudades hay mucha bruja, mucha lectura de manos, mucha lectura de cartas, mucha santería, hermano. Y la iglesia, hermano, con que salió de Jerusalén, llevaba el poder del Espíritu Santo para limpiar y liberar esas ciudades. Entonces la ciudad fue alborotada. Ahora, si a ti te conocen como un cristiano que
que ni despeinas. Me recuerdo yo de una experiencia. Estábamos en la iglesia, la segunda iglesia que ministraba, una iglesia muy pequeña, una iglesia de unos 100 miembros, una estructura no como esto es fantástico, una estructura muy sencilla, y nos reuníamos a orar, pero en esa iglesia yo era el grupo de alabanza, porque yo tocaba, teníamos un órgano y yo tocaba el bajo con aquí, la guitarra aquí, la melodía aquí, y yo lo hacía todo, y yo, lo único que me faltaba era, pues casi lo hacía. Yo abría la iglesia, arreglaba las bancas y dirigía a veces, me ayudaban a dirigir, yo recogía la ofrenda, me la gastaba, creo que más me gustaba, pero me la gastaba en el templo, pues hago la observación. Y entonces, pero me gustaba, yo tenía 4 bocinitas así pequeñitas, pero le daba todo el volumen y aquello se ponía alegre, ¿verdad? Se ponía alegre. Pero la estructura era muy liviana. Y entonces un día estábamos en un culto de oración cuando uno de los diáconos me dice: pastor, lo busca el vecino. Y como yo dije, pues voy a ver qué quiere el vecino. Entonces salí, cuando veo al vecino, el vecino viene con un garrote así y con su ayudante con otro garrote. Y el diácono me dice: pastor, lo buscan. Y el ingrato me los pone enfrente, hermano. Y entonces cuando yo vi al vecino, yo no vi al vecino, yo vi el garrote. Yo dije: ¿a qué hora me suelte el primer garrotazo? Porque venía enojado. Y entonces me dijo: esta iglesia, me dijo, qué bonita era. Esta iglesia, ninguno en el vecindario se daba cuenta que había iglesia aquí. Calmados, bonitos, callados. Pero desde que usted vino, me dijo, esto se ha alborotado. Es una bulla, es un gentío. Hermano, y empezó a sacarme todo lo que había afectado al vecindario. Y era cierto, era cierto. Y entonces, hermano, yo yo nada más escuchaba y dije: Señor, ayúdame para cuando suelte el garrotazo me tenga la habilidad de hacerme el quite, porque va a estar duro. El hombre se desahogó, pero le cuento esto porque la iglesia del principio era alborotadora. O sea que si nosotros somos parte de esa iglesia, pregúntale a la que está a tu lado: ¿ya alborotaste tu vecindario? ¿O nadie sabe que tú eres cristiano? Ay, tan lindo, esa gente dice, es tan especial, dice, nadie sabe nada de ellos. Mira qué bonito, ahí parece cementerio. ¿O ya alborotaste a los vecinos? ¿Ya se dieron cuenta que en esa casa hay alguien que alaba a Dios con libertad? ¿Ya se dieron cuenta que en esa casa hay alguien que tiene fe? ¿Ya se dieron cuenta que en esa casa las cosas son diferentes, se arreglan diferentemente? Cuando yo leo esto, esa iglesia era alborotadora. Esa gente, mire, hermano, perdone lo que voy a decir, pero cuando un cristiano o un hermano dice que está bajo la unción, que el Espíritu está con él, pero ni fu ni fa, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Mire, es tan tranquilo el hombre o la mujer que nadie sabe. Me recuerdo yo de la experiencia de un hermano que se convirtió, y eso se convirtió el domingo y el lunes llegó pero contento a su trabajo, hermano, y le empezó a hablar, porque se convirtió de veras y el Señor lo llenó del Espíritu. Y el lunes llegó y le empezó a contar a todos sus compañeros de Jesucristo, y de repente el compañero que estaba a la par le dijo: ah, te convertiste a Cristo, qué bueno, yo también soy cristiano, le dijo. Y le dijo, guatemalteco era, le dijo: ¿vos sos cristiano? Tenemos 10 años de trabajar juntos
¿Y nunca me hablaste de Cristo? ¿Y eres cristiano? ¿Ya alborotaste el trabajo, hermano? Porque la iglesia del principio era una iglesia alborotadora. ¿Y cómo no va a ser alborotadora, hermano? Si mire, los manda Jesús al aposento alto. Dice, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa. Y en ese día cincuenteavo, en esa fecha de Pentecostés, se le ocurre a Dios no entrar silenciosamente, sino que dice que se oyó la ráfaga de un viento fuerte. Se oyó la ráfaga, hermano, cuando Dios llama la atención, Dios llama la atención. Cuando Dios quiere la atención, Dios dice, voy a hacer bulla para que vean que aquí estoy. Y se presenta una ráfaga de viento fuerte que tronó. Y de pronto comienza los 120 a experimentar lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. La vida del Espíritu Santo. A mí me llama la atención que los que estaban afuera decían, están borrachos. Están borrachos. No, hombre, si eso que están haciendo es porque están bien. Como ganó México, están bien. Tenía que decirlo, ¿verdad? Y Pedro, hermano, para que la gente dijera que estaban borrachos, quiere decir que estaban alborotados, hermano. Oh, estaban, hermano, de repente Pedro siente un valor, siente una energía, siente una fuerza, hermano. El más callado de todos, hermano, sentía como, a eso se le llama dunamis, el poder de Dios. Hermano, a eso se le llama la energía, esa fuerza que viene, que de pronto están listos para alborotar Jerusalén. Hechos capítulo 17, verso 6, dice, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué gritaban? Esos que han trastornado al mundo. Es que la verdad, hermano, me voy a confesar y Dios me está escuchando. Y si yo sé que Dios me está escuchando, no se va a ofender por lo que voy a decir yo. Pero cuando yo veo, por ejemplo, los estadios, 40, 60 mil personas. Digo yo, Señor, ¿y por qué la iglesia no puede alborotar? ¿Por qué el fútbol sí puede alborotar? ¿Y por qué nosotros, Señor, calladitos, hermano? Mire, perdóneme si hay algún español aquí. Yo fui a España y encontré a la iglesia cantando, el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Óigame, le dije, ¿ustedes por qué cantan así? No, es que se ofenden los vecinos. Es que nos dijeron, hermano, de pronto vea, por ejemplo, aquí esta iglesia, la iglesia del principio, la conocían porque decían, esos que han trastornado al mundo. Yo quiero ser un alborotador, pero también quiero ser alguien que trastorne al mundo. Hermano, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 21, 30. Es que esto me gusta a mi hermano. En Hechos 21, 30 dice,
se alborotó toda la ciudad. Y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Ese Pablo, hermano, alborotaba la ciudad. Hechos capítulo 28, verso 22, cuando Pablo llega a Roma, se enfrenta con los judíos y entonces dice que le dicen: deseamos oír de ti lo que enseñas, verso 22, porque lo que sabemos de esta secta, oiga lo que dice, la iglesia del principio creían que era secta. Es que déjeme decirle algo, hermano. La iglesia oficialmente reconocida como la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que agarra el incensario esa no es la iglesia de Cristo. Esa iglesia que tiene compadrazgo con el gobierno y con el mundo, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, en un principio, es aquella iglesia conformada por gente que alborota y trastorna por la confrontación espiritual. Es esa gente que está bajo el empuje, bajo el influjo del Espíritu Santo. Es esa gente que, hermano, es reconocida porque no tienen letras, no tienen estudios, pero hablan con una sabiduría que nadie los puede refutar. Es esa gente que de pronto tiene habilidades que ¿de dónde las sacaron? ¿De dónde saben estas cosas? ¿Cómo es posible que puedan hacer esto? Yo recuerdo, yo estudié en un colegio evangélico, hermano. 6 años. Todos los días hacíamos culto. Todos los días. Nos llevaban de 10 a 10 y media a un culto. 5 años, hermano, ahí. Al final del 5.º año, el Señor me alcanzó sobrenaturalmente en un campamento, en una montaña. Y cuando regreso yo a ese colegio, hermano, donde estudiaba, me supieron que ahora era cristiano. Y entonces me dan la oportunidad de predicar a todos mis compañeros. La primera oportunidad que tengo de testificarles. Y yo me recuerdo que era un púlpito de madera pequeñito, hermano, y yo lo hacía así de los nervios que tenía, hermano. Yo movía para adelante y para atrás el púlpito porque no es fácil predicarle a los amigos, a los cuates, a la novia. No es fácil, es difícil. Y de repente, hermano, pero como supieron que yo era evangélico, pero creyeron que yo era evangélico igual que ellos. Entonces dijeron: ya otro es evangélico, démosle el tiempo de que predique. Y me recuerdo que me dijeron: tienes 15 minutos para un testimonio, para que nos des la palabra. Me recuerdo, estaba tan nervioso, pero eso sí, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, que de repente, hermano, empecé a predicar, a dar mi testimonio, y las cosas comenzaron a cambiar. Por primera vez en ese lugar hago un llamamiento y más de 8 jóvenes pasan a aceptar a Cristo Jesús. Nunca se hacía llamamiento. A los 3 meses habían más de 50 jóvenes orando a las 12 del mediodía, llenos del Espíritu Santo, profetizando, hablando lenguas. Y el colmo de los colmos fue que un día tuvimos una reunión donde estaban todos los del colegio, las mujeres de un lado, los hombres de otro lado. Llegó un grupo a cantar y de repente se empieza a mover el Espíritu Santo, y las señoritas de 13, 14, 15 años empiezan a trabar los ojos, a echar espuma y llaman a la consejera espiritual. Y cuando le dicen: venga a ver lo que está pasando, la consejera espiritual se asustó.
La consejera espiritual dijo: ay, traigan ruda, traigan alcohol, traigan, hay que ayudarlos. Es que cuando el evangelio verdadero llega, hermano, la confrontación espiritual es hermosa porque se alborota. Dígale al que está a su lado: tú eres un alborotador también. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Dios te ha ungido para llevar un mensaje que alborote la ciudad, que alborote la familia, que alborote, hermano, el trabajo, la escuela. Durante esos 5 años que yo fui cristiano que fuma, cristiano que toma, cristiano que cristino. Ahí en ese internado, fíjese usted que lo arrestaban a uno por hacer cosas malas. Durante esos 5 años que hice tantas cosas malas, nunca me arrestaron. Ese año que el Señor me usó para el primer avivamiento que yo vi en el colegio, cómo se levantaron los jóvenes, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, me agarraron un odio que me mantenían arrestado. ¿Sabe por qué me arrestaban? Por ser cristiano. Llegaba el director y decía: arréstenme a Otto Azudia. ¿Y por qué? Porque entré a su cuarto y no está muy limpio el cuarto. Y mentira, estaba limpio, hermano. Lo que pasa es que él no creía en este evangelio. Él era cristino. Era de esos cristianos. Aquí no hay ninguno, por supuesto, ¿verdad? De esos que van solo los domingos, hermano, a la iglesia, llegan tarde y se van temprano, que nadie sabe que es cristiano, ni su mujer es cristiano de la secreta. Cuando le preguntan: ¿y usted va a la iglesia? ¿Usted es religioso? Bueno, me gusta conocer de todo porque es bueno oír. Usted sabe que hay cristianos así. Allá en la iglesia había un hermano que era diácono, que un día un hermano lo vio en la calle y dijo: hermano, y dijo: venga para acá. Aquí no me llame mi hermano, aquí me llamo don Juan. Ah, bueno, hermano Juan, Dios lo bendiga. Si te avergüenzas de ser cristiano, no eres cristiano, eres cristino. Porque el verdadero cristiano da testimonio. El verdadero cristiano alborota. El verdadero cristiano tiene fuerza del Espíritu. Y entonces dice: pero deseamos saber, le dijeron a Pablo, oír de ti lo que enseñas. Porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y entonces, si la gente habla mal de ti, vas bien. Si hablan bien de ti, vas mal. Ay, es que por ahí andan diciendo y dicen de mí, y yo tengo ganas de contestarles y decir: mire, si hablan mal de ti, vas bien. Pero si hablan bien de ti, ay, qué lindo ese cristiano. Mire, él sí no se mete con nadie. Él respeta a todos. Es más, fíjese que cuando hay un problema de esquizofrenia, él llama al 911 para que los psicólogos asistan al demonio. A ver, pregúntale a que está a tu lado: ¿hablan bien de ti o hablan mal de ti? Porque dice, miren lo que le dicen a Pablo, Hechos 28-22. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta. Entonces le dice: al principio fue reconocida o conocida como secta. No tengo nada, por supuesto, contra la iglesia tradicional, pero ¿cuántos años nos la pasamos en la tradición? Yo no sé si usted se la pasó en la tradición algunos años. Fue cucurucho
o de la Orden de María. Por el día que llegó el Espíritu Santo a la vida de usted. El día que usted experimentó la realidad de este evangelio. Porque déjeme decirle algo, hermano. Yo no le tiro a la iglesia católica solamente. Yo le tiro a la iglesia evangélica tradicional. Porque la iglesia evangélica tradicional está más muerta que la iglesia católica. Y se lo voy a probar. Los católicos van todos los domingos a misa. La iglesia tradicional evangélica no van. Oh, son evangélicos. Pero esto no es asunto de denominación ni de iglesia. Es asunto de la vivencia que tengamos con el verdadero Dios. Nosotros vemos en la Biblia, y yo le llamaba a esta plática que estoy teniendo con ustedes, no a este monólogo, porque no es plática, ¿verdad? Los relevos. Jesús dijo, y lo voy a leer otra vez para cerrar mi pensamiento. Jesús lo dijo en Juan capítulo 4, verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y en la versión mía dice, la que yo escribo dice: uno es el que siembra, otro el que ciega y otro la riega. A ver, pregúntele al que está a su lado: ¿usted siembras? ¿Tú siembras o tú cegas o la riegas? Déjeme llevarle a esto. Yo ya entendí esto. No todo lo voy a hacer yo. Quizás Dios me puso a sembrar, pero puede ser que delante de mí estén los que van a cegar. Y te estás haciendo como que no es contigo. Es contigo, a ti te hablo. Puede ser que Dios te marcó para desarrollar algo que ni tú te imaginas. Por eso es que insiste Dios de buscarlo, de acercarlos, mire, los felicito, de veras que los felicito por estar aquí. A ver, los hermanos de México, levanten la mano. Los felicito, hermano. Ganamos 1-0, aunque digo, los felicito porque vinieron hoy aquí. Porque eso quiere decir que te interesa lo espiritual. Pero puede ser que Dios, mire, les tengo una noticia. A veces las cosas se ponen difíciles porque la confrontación espiritual es fuerte, pero después de la lucha y uno ve el respaldo de Dios. Y hoy en la mañana, ayer me llamaba Víctor de México y me decía: Padre, veo cómo Dios pelea por nosotros, porque si Dios permite, posiblemente las autoridades de México van a autorizar frecuencias culturales religiosas. Por primera vez se va a abrir una ventana, creo, en todo el territorio, y eso quiere decir que vamos a poder penetrar de frontera a frontera con el mensaje de Jesucristo. Pero puede ser que tú que eres de allá seas uno que Dios vaya a decirle: quiero que vayas a alborotar Michoacán, quiero que vayas a alborotar Aguascalientes, quiero que vayas a alborotar allá esos lugares. ¿Cómo lo vas a hacer? Bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que tú vas a hacer que solo tú puedes hacer. Hay cosas que yo debo hacer que solo yo puedo hacer. Hay cosas que a mí me impresiona ver, por ejemplo, a Jesús entrando en el templo de la Hermosa, y ahí está el cojo, 40 años. Dice que lo ponían cada día. Él conoció a Jesús. Él posiblemente le pidió una ofrenda a Jesús. Pero Jesús pasó de largo. Jesús dijo: no, esto no es para mí.
Y tal vez veía a Pedro y a Juan y digo, estos no saben lo que va a pasar con ellos dentro de poco. Cualquiera diría, si le preguntan al cojo, dice, no, si yo conocí a Jesús y a mí no me hizo nada. Es más, le pedí y nunca me dieron. El Judas, ese sí me daba mis centavos ahí. Pero un día, en el reloj de Dios, hermano, Jesús se sentó a la diestra del Padre y el Padre le dijo, ahora vamos a trabajar con el cojo. Ya no era Jesús, ya no era el Salvador el que iba a entrar en ese templo, era Pedro y Juan. Mire, me voy a curar de espantos. Por favor, dígale al que está a su lado, ¿por qué pones toda la responsabilidad en los líderes? Puede ser que te toque a ti ahora. Es que el hermano no ora por mí. Ora tú. Mire, es que el hermano no me bendice. Yo estuve en una reunión donde, hermano, estaba la unción y estábamos bendiciendo a todos los pastores, y un pastor que nadie lo bendecía dijo, pues si nadie me bendice, me bendigo yo solo en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios ha determinado para ti. Jesús, termino yo con mi pensamiento con esto. Capítulo 4, verso 4 de Juan dice que contacta a la mujer clave para conquistar Samaria. ¿Sabe quién era la mujer clave? Los que quieren abrir obras, dejen de estar sacando miembros de las congregaciones. Aprendan cómo se maneja esto. Lo primero es contactar a la persona clave. Y la persona clave en Samaria, asústese. La persona clave en el plan de Dios para Samaria, ¿quién era? La samaritana. Era la persona clave. Todos la conocían. ¿Quién no conocía a la samaritana, hermano? Yo no sé cómo le llamaban a la samaritana, sino la quitamaridos o no sé cómo le llamaban. Pero era la persona clave. Y Jesús, hermano, la contacta. Mire cómo se alcanzó Samaria. Contactó a la samaritana. Y hermano, por ejemplo, Lidia era otra persona clave. Filemón era otra persona clave. Entonces, cuando yo quiero impactar y Dios me envía, me va a poner a la persona clave, la puerta de esa entrada para esa ciudad. Y Jesús toca Samaria y dice que muchos creyeron en Jesús. Diga, creyentes. Pero se fue Jesús, solo estuvo 2 días con ellos y se fue. Pasaron los años y de pronto aparece Felipe, o como dicen en México, Felipe. Y Dios le dice, ahora vas a continuar lo que Jesús inició. Pero ahora Samaria ya no va a haber un evangelio. Porque hermano, si usted lee ahí, dice que muchos creyeron por la palabra que Jesús les llevó. No dice por los milagros. O sea que Jesús solo llegó y les predicó. Tal vez la palabra de ciencia, la revelación de que entró Jesús, pero no hizo milagros. Pero cuando Felipe entra a Samaria, Felipe encuentra fe. ¿Quién sembró esa fe en Samaria? Jesús. Por eso es que nosotros a veces vamos y cosechamos lo que otros han sembrado. Y decimos, miren qué éxito. No, si esto, saber a quién le costó, hermano. Ya cuando uno llega solo a tirar la red a Samaria, ya hay fe. Pero la cosa es quién sembró la fe.
El pionero fue Jesús. Y cuando Felipe entra, hermano, milagros y liberaciones, hermano, porque ya hay fe en Samaria. Felipe hubiera dicho, aquí ya la hice, levanto una iglesia en Samaria, pero no le tocaba a él la tercera faceta. Dice que cuando oyeron en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. No fueron a predicar, ni tampoco fueron a hacer milagros ni sanidades. ¿A qué fueron? A la impartición del Espíritu Santo. ¿Sí lo nota? Entonces puede ser que a mí me tocó predicar, o puede ser que a mí me tocó hacer los milagros y las liberaciones que necesita Samaria, o puede ser que a mí me tocó la impartición del Espíritu Santo. Pero uno es el que riega, el que siembra, otro es el que riega, otro el que ciega. El dicho es verdadero. La iglesia del principio, hermano, era una iglesia que entendía esto, que comprendía perfectamente esto, que sabía, hermano, es que si no lo hago yo, entonces no estoy satisfecho. No, si no lo haces tú. Por ejemplo, yo creo que vine a cegar aquí lo que otros sembraron. A usted se lo sembraron en la fe. Yo vengo a regar nada más, y posiblemente otro venga a cegar. Pero yo quiero ser parte de esa iglesia que alborota, que trastorna, aunque se hable mal de ella. Hermano, ser parte de esa comisión maravillosa, donde podamos ver como Jesús, encontrar la persona clave. Luego que, no es que yo abrí ahí, no, está bien, tú abriste, pero puede ser que no eres el pastor. Otro es el que, y puede ser que tampoco ese sea otro. Y entonces termino diciendo esto: este es un camino de relevos. Por eso le puse a la charla relevos. ¿Usted no ha visto las carreras de relevos? Cuando se pasan la estafeta uno al otro, y uno corre, hermano, y le pasa la estafeta al otro. Pero muchas veces nosotros no queremos pasar la estafeta. Solo yo. Y nadie más que yo. Pero puede ser que tú seas el relevo de alguien para alcanzar algo más glorioso en Dios. Termino leyendo. Porque en esto el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Qué lindo, ¿verdad? Tal vez te tocó sembrar, a otro le va a tocar cegar. Es que a él ya le dieron la papa pelada. Bueno, le tocó cegar. Si a ti te tocó pelar papa, alégrate. Entre pelada y pelada, dale gracias a Dios. Y si es como la comida, hermano. Usted se sienta a comer, qué rico, ¿verdad? Pero ¿quién se llevó? La cocinera, hermano, picando cebolla y chilito, hasta se cortó, hermano, con sangrecita para que salga sabroso. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Póngase de pie y dígale al que está a su lado: prepárate, porque Dios tiene algo para ti. Puede que sea sembrar o puede que sea cegar, pero en esta iglesia todos tenemos algo que hacer. Padre Dios, te damos gracias porque podemos hablar, Señor, de tu palabra, y podemos, Señor, en tu gracia estar dentro de tu plan, preparándonos para la estafeta, Señor. Hoy bendecimos a tu pueblo. Declaramos sobre cada uno de ellos, Señor, paz. Gracias por este día, Señor. Gracias.
Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.